Hola, soy Mónica y eso es Spanish My Passion. Hoy te invito a mi charla con mi amigo Mónico. Mónico es mexicano, pero vive en Nueva York, en Estados Unidos. Y sabes que eso es un desafío para mí también, porque normalmente con Mónico hablamos inglés para practicar este idioma y por la primera vez hablamos español, pero sin estrés, porque vas a ver, Mónica es una persona tan positiva, tan llena de buena energía, que sin estrés. Te invito a mi charla con Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mónica. Wow, esto es curioso porque tu nombre es Mónica con K y mi nombre es Mónico, ¿verdad? Ok, de Mónica a Mónico. Muy bien, gracias. Sí, pero sabes que por la primera vez yo escucho este hombre, este nombre de Mónica. Eso es. Bueno, te voy a contar que no es muy común en mi país, en México, el nombre de Mónico. Es común en mujeres, es bastante Ah, común. Muchas mujeres se llaman Mónica eh, en México, ¿verdad? ajá. Pero en hombres no es común. Pero mi abuelo se llamaba Mónico. Ay, por So, eso. Mi padre y mi madre, entonces eligieron mi nombre. Y al principio no era bueno para mí porque en la escuela me hacían burla, ¿me entiendes? Los maestros, las maestras cuando pasaban lista me decían, Mónica, y yo me enojaba, siempre contestaba. Mis amigos hasta escuchaban mi nombre, Mónica, pero ellos nunca pensaron que era hombre, ¿verdad? Siempre cuando escuchaban presente la voz de un hombre decían, ¿cómo? Y empezaban a reírse. Y yo pues me molestaba, ¿verdad? Porque yo siempre les decía con serio, soy hombre, no soy Mónica, soy mujer, soy Mónico. Pero Eh, me encanta este nombre. Generalmente me encanta mi nombre también, y, porque yo pienso que es muy simpático, y tu nombre también. sí, sí, en verdad que con el tiempo, yo de pequeño quería cambiármelo, pero con el tiempo me gustó que dije, no, no me lo voy a cambiar jamás. Es único, mi nombre es único y tengo que ser agradecido en la vida porque mis padres me pusieron ese nombre. Claro. Eh, pero te voy a decir una cosa, ¿tú sabes el significado de Mónico, Mónica? No, Bueno, el significado es algo así como que una persona solitaria claro. significa. Ok, que, ok, que no es la verdad generalmente, ¿no? No, no, No. no siempre, pero ok, eso significa. No lo sabía. No lo sabía. Mónico, quería decir que antes de nuestra charla yo he dicho algunas palabras sobre ti, pero pienso que sería maravilloso si tú pudieras presentarte un poco más, ¿no? Muy bien. Ok, voy a hacer una presentación entonces. Mi No, nombre es cortita, ¿no? Ujú. Mónico Cortés. Sí, bueno, quiero contarles que yo viví en la Ciudad de México por quizá unos 27, 28 años más o menos. Hice mi carrera, estudié allá todo, hice mi carrera en México, todo, soy contador público, pero decidí conocer Estados Unidos por medio de unos amigos que tenía. Entonces, me contaban de este país y bueno, yo le platiqué a mi madre algún día que quería venir aquí, pero ella me dijo, no hasta que termines tus estudios. Entonces, cuando tú termines tus estudios, tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Eres un adulto ahora, pero mientras estés estudiando y estés bajo mi cargo, no puedes hacer más irte. Entonces yo dije, ok, una promesa es una promesa y cumplí, terminé mis estudios y dije, ok, voy para allá. Vine a Estados Unidos y probé 4 meses, no me gustó, regresé a México, pero encontré algo así como que alguna gran diferencia, ¿verdad? Entonces decidí volver a este país y me gustó aquí mucho que
cambié mi profesión de contador público a cocinero. Entonces, gracias a Dios, estos amigos, muy buenas personas, siempre estaré agradecidos con ellos. Amigos de la infancia, me enseñaron bastante el proceso, más bien cómo cocinar y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero algunas veces uno ya lo lleva en la sangre, porque mi madre me enseñó de pequeño a preparar. Siempre me dijo, mira, ven para acá que te voy a enseñar a hacer huevos, aunque sea. Si algún día te casas con una mujer y esa mujer no le gusta cocinar, tú vas a tener que cocinar. Tú siempre vas a tener que ayudar en las labores del hogar. Sí, sí. So, ser hombre no significa que no puedas hacer las labores de mujer o mujer que No, puedan hacer yo las labores de siempre hombre. digo la misma cosa a mi hijo y por eso él conoce muchas cosas, como cocinar, absolutamente. Sí, estoy Me de alegro por acuerdo eso. contigo. Sí, ajá, sí, Entonces, he vivido aquí en este país, Estados Unidos, que es como mi segunda casa, es mi hogar. Amo este país, amo mi país, por supuesto, soy mexicano de corazón. sí, Como decimos nosotros los mexicanos, el nopal nadie nos los va a quitar de la frente, ¿verdad? Pero aquí me han dado mucho y he dado mucho. sí, Yo soy feliz aquí, así que te sí. agradezco, Mónica, Y, por y esta plata. finalmente, ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos ahora? Llevo viviendo en Estados Unidos cerca de 20 años. 20 años, hombre, Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. bastante, Ajá. bastante Y dices que este país es tu segunda casa. casa, ¿no? Sí, Y, sí. pero eso es interesante para mí. Cuando comparas dos vidas y dos países, ¿a qué te parece? ¿Te gusta mucho? Ya sabemos que te gusta mucho la vida en Nueva York porque vives en Nueva Sí, York. ¿Por qué así es. Nueva York? Dime. Bueno, porque mis amigos estaban aquí. Ah, claro. Entonces yo dije, bueno, eh, bueno, la vida te sorprende y te lleva a algún lugar donde tú eres feliz. Y si, yo pienso Claro. que si eres feliz en ese lugar, eres de ahí, perteneces ahí. Claro, claro. Y cuando comparas dos vidas, ¿a qué te parece? ¿Ahora prefieres la vida en Nueva York? Bueno, sí. ¿Cómo eh, sabes cómo hablamos de gente, de la seguridad, por ejemplo, de las costumbres, ok. de todas las cosas de vida cotidiana, por ejemplo? Bueno, al vivir más de 20 años también en mi país, en México, casi 30 años de vivir en México, extraño mucho la comida, por supuesto, Ah, extraño mi familia. Es, no es triste porque en realidad soy feliz, ¿verdad? Pero a veces la vida te quita y te da. Eh, pero es decisión tuya, ¿me entiendes? Fue decisión mía. Nadie me puso una pistola en la cabeza para decir, sí. tienes que irte o tienes que quedarte. Siempre ha sido decisión mía porque algún día le dije a mi madre, quiero irme porque quiero tener mis propias cosas y Mm, aquí no sé si algún día las pueda yo lograr. Perdón, dije, me voy a ir para allá. Y estoy agradecido porque he logrado tantas cosas que me propuse en la vida, que yo puedo morir contento, en verdad. Este, oh, En verdad, porque yo lo que me propuse en la vida lo he logrado ya. Pero uf, siempre hay algo más siempre hay más sueños, ¿verdad? Siempre vienen más sueños y más metas por claro. cumplir. Extraño, por supuesto, mis amigos, la vida que tenía ya, por supuesto, porque no te voy a decir que no tenía una buena vida, por supuesto, somos pobres, ¿verdad? Pero éramos felices o somos Mm. felices porque éramos una familia grande, enorme, 10 personas, mis dos padres y mis 7 hermanos más yo, dos ¿Siete mujeres. hermanos? Sí, ¿Siete hermanos? somos 6 hombres, éramos 6 hombres,
no es fácil porque uno falleció, ¿verdad? Ahora claro, somos 5 hombres y 2 mujeres. claro. Ahora tengo casi 14 sobrinos, entre mujeres, sobrinos y sobrinas, bastantes ahora. Mis hermanos, la mayoría se casaron, solo uno de ellos y yo somos solteros, pero sí, jugaba yo mucho fútbol allá de pequeño, extraño todo eso, extraño, yo vendía en el mercado verduras con mi madre, ¿verdad? Ella tenía un puesto en el mercado, entonces yo iba y le ayudaba. Y al principio no era fácil, pero después dije, esto me gusta. Salir, ver a la gente, conocer personas, hablar, una gran experiencia. Claro, Te quiero contar que mi madre trabajaba de sol a sol, 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso es tremendamente fuerte y a claro, veces uno dice en este país, oh, trabajo demasiado, pero en realidad tú no notas el esfuerzo que hacen tus padres para poder sacarte adelante. claro. Extraño mucho eso, extraño, por supuesto. Ah, Desgraciadamente mi madre y mi padre fallecieron. Mi padre falleció Ah, cerca de 38 años. Mi madre ujú, falleció a cerca de 7 u 8 años. mm, Pero en verdad que mucha gente quizá me contradiga o no esté de acuerdo con esto, pero yo le agradezco a Dios, mm. pero por el tiempo que viví con ellos, ¿me entiendes? El tiempo que Y qué pasé con cosas? ellos. Y ellos te enseñaron muchas cosas tan importantes, ¿no? Como el respeto por cada trabajo, por ejemplo, o por tus decisiones que tienes que tomar. Así Sí. es, así es. Sí, así es, perfecto. Lo dijiste exactamente muy bien. Me enseñaron demasiadas cosas. Aprendí mucho de ellos. Tengo recuerdos como no tienes idea de ellos. La última vez que fui a México fue que pasé con mi madre porque yo sabía que ella estaba enferma. Entonces pasé unos momentos tan agradables. Te voy a contar una historia. Quizá yo vaya a llorar, ¿verdad? Pero es aceptable. Porque un día fuimos a pagar el predio cerca de la casa, fuimos caminando cerca de 15 minutos, estuvimos ahí, formados por cerca de 1 hora, 2 horas quizá, a lo mucho. Pagamos el predio, todo eso, y entonces mi madre me dijo, ¿quieres ir a desayunar? Y yo le dije, sí, cerca hay un mercado. Cerca de ese mercado venden caldo de gallina, tacos, todo eso, ¿verdad? Y ella me dijo, quiero un caldo de gallina. Y yo le dije, ok. Desayunamos, todo bien, ella bien contenta, feliz, porque solo éramos los dos, ¿verdad? Pero fue un momento tan dulce, tan agradable, que ella me dijo, pedimos la cuenta y ella me dijo, déjame pagar. Y yo le Mm, dije, no, ¿cómo puede ser posible que yo la deje pagar si tanto en toda mi vida pagó por mí? mm, Me dio estudios, claro. me ayudó bastante, me daba para pasajes, me compraba ropa. ¿Y cómo es posible que ahora yo deje que pague usted? No, yo voy a pagar. Y ella me dijo, por favor, déjame pagar. Dije, no, Mm, eso sí, ya, no, hoy no lo voy a aceptar, voy a pagar yo. Fue un gran aprendizaje y un gran momento, porque siempre he dicho que lo único que tengo en la vida son memorias. claro, Puedo, puedo tener una casa, un carro, lo que tú quieras, pero solo eso es material. Eso no me interesa, en realidad. Lo que a mí me interesa es que viví una vida que tal vez tengo cicatrices en el alma, pero porque la viví. No porque yo dijera, oh, para mí el logro fue tener una casa. No, ese no es el gran logro de mi vida. El logro es el esfuerzo que hice para tener esa casa. claro, claro Que que al sí. final del día, cuando te mueras, no te llevas nada, pero tienes esas memorias que viviste con tu familia, tus amigos, tú sabes. Claro, es una historia increíble, Mónico. Muchas gracias por ella, porque, sabes, para mí
cuando hablamos y hablamos, nosotros hablamos en inglés para practicar Sí, inglés normalmente, pero sabes que yo quería decirte que tú siempre me transmites tanta energía positiva que me das siempre ah, ganas de sonreír. Ahora te veo de manera un poco diferente también, gracias a tu historia tan increíble no, de al contrario, yo te resiliencia. agradezco a ti, en verdad, porque fíjate que mucha gente me dice eso cuando practicamos inglés, ¿verdad? Tú sabes las conversaciones en los grupos, muy bonito todo eso. Y me preguntan, ¿por qué siempre estás sonriendo? Porque tú me transmites algo, porque me transmites confianza. Yo no quiero hablar, ¿verdad? Pero cuando te veo a ti y veo que te tienes esa sonrisa, yo digo, wow. Me dicen, entonces me da confianza de platicar contigo. Y he ganado muchos amigos aquí, en verdad que yo le agradezco a la vida, ¿verdad? Claro, Este porque programa ujú, es increíblemente hermoso. Las personas, nadie te dice nada, nadie, claro, todos te dejan ser. Pero ujú, sí, claro. Sabes, yo pienso, generalmente pienso, Mónico, que es una, un arte crearte tu vida totalmente de nuevo cuando tú lo haces después años en un país totalmente diferente. Y me gusta mucho escucharte. Yo quería preguntarte un poquito sobre del idioma, porque yo ok. sé que hablas inglés muy bien. Muchas gracias. Te Sí, agradezco. pero dime, ¿tú hablabas inglés cuando vivías en México o no? En México estudié porque es parte de la universidad, te enseñan cursos, pero no es como que es relativamente lo básico. El carro es rojo, abre la puerta, puedo entrar, puedo salir, mi nombre es, tú sabes, lo Entiendo. básico. Mm, Entonces, y es muy diferente porque puedes escucharte como un inglés británico. ujú, Y aquí el inglés americano es totalmente diferente. Tengo historias de que cuando vine y la primera vez que yo fui a una tienda y quise comprar un Gatorade y le dije a la persona, ¿me puedes dar un Gatorade, por favor? Y él dijo, perdón, perdón, ¿qué? Ujú, perdón, un Gatorade. ujú. 4 veces Gatorade. Y al final me dijo, oh, you mean Gatorade. Y yo dije, oh, Dios mío, claro. Ujú, Eh, y cosas así que uno dice, wow, no entiendes. Tengo otra experiencia. El primer día que fui a trabajar aquí, trabajé en un car wash, un lavado de carros. ujú, El primer día, las personas con las que yo trabajaba solo me dijeron, oh, es hora de comer, de lunch. Entonces, solo me dijeron eso. Yo vi que salieron, compraron algo, nunca me dijeron, te invitamos, te ofrecemos, puedes ir a comprar tus cosas aquí. Nada. Fui, vi que había una pizzería. ujú. Lo más gracioso de esto es que compré y solo le dije a la persona, number one, tú sabes, y yo dije, wow. Y Entiendo. después, Ujú. pero lo más gracioso es que esa persona hablaba español y me vio y nunca me dijo nada en español. Yo dije, Ujú, yo dije, ok, no pasa nada, pero nunca me he sentido frustrado. claro, Hace 20 años todavía era increíble porque ahora mucha gente habla español. Puedes ir al mall, te hablan es en verdad. español. En Sí, el hospital te hablan en español. claro. No todos, pero muchos de ellos hablan Pero por español. la causa de la inmigración, ¿no? De Así es, hispanohablantes. Ujú, así es. Pero yo creo que a veces el latino tiene un error porque a veces piensan, oh, ¿sabes qué? Si él me quiere hablar, que aprenda español. Pero Pero tú no estás en tu país, tú estás en otro país, sí. con otras personas que hablan otro idioma. Tienes que aprender tú a Absolutamente. comunicarte. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay que asimilarse también Así es. para entender todo. Sabes que yo hablé con una chica mexicana también. Yo hablo mucho
Muy mexicano bien. últimamente. Y ella me dice, ella vive en Estados Unidos también, no Ujú. recuerdo la ciudad, no, no en Nueva York, yo pienso que Chicago tal vez, no estoy segura. Ok. Pero ella me dice que no es, si tú no quieres asimilarse tanto como tú, por ejemplo, Ujú. Sí. no es fácil porque ella trabaja en la empresa americana, por supuesto, pero trabaja por el mercado español y eso significa que ella utiliza en su vida cotidiana del trabajo, utiliza español y luego vive en algo que se puede decir como enclave, porque en Estados Unidos hay muchos lugares como enclaves de españoles o latinos generalmente y no Sí. utiliza, no practica tanto inglés tampoco. Eh, Oh, en claves te refieres a comunidades Somos comunidades, de hables. Ah, ok, son está las bien. personas que tienen, no sé, las tiendas latinas, Ujú. los servicios para Sí, latinos. Y ellos no necesitan utilizar tanto así inglés es, para sobrevivir, ¿no? Eh, así es. y por eso yo digo que tener la vida como tuya, por Ujú. ejemplo, es un poquito como un arte, de crear de nuevo la vida y para aprovechar todas las cosas que este nuevo país te puede dar. Así es, así es. Mira que yo soy feliz aquí. Un día una prima me dijo, ¿qué haces ahí solito? ¿Por qué no te regresas a tu país? Yo le dije, en primera, no estoy solo, ¿verdad? No estoy Ujú. solo, tengo amigos, tengo amigas y jamás en la vida me he sentido solo en este país. Jamás de los jamases. En segunda, soy feliz aquí. Mm, Extraño mi país, extraño a mis hermanos, por a mi supuesto. pueblo, todo eso, pero soy feliz aquí. Ujú. Así que gracias por tu consejo, pero no. No, no, yo pienso que eso es gracias a tus padres también. Yo estoy totalmente segura que ellos te preparan muy bien a cada vida generalmente y eso de esta vida también, ¿no? Así es, porque en verdad tú tienes que aprender a vivir la vida de una manera diferente. Tú no puedes venir a este país y decir, solo tengo trabajo y no salgo. No sales porque no quieres, porque este país te ofrece mucho. Puedes Sí, visitar, conocer, aprender bastante de gente, de otras culturas, porque aquí en Nueva York si no estoy mal, es la única ciudad donde tú puedes conocer a gente de toda parte del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, este, tú dices, wow, sí, yo trabajo 6 días, sí, trabajo 8 o 10 horas al día, pero tengo un día libre y mi día libre lo voy a ocupar para aprender, para salir. No lo sí, voy a ocupar para emborracharme y decir no, que mi vida es... claro No, que sí, tienes que tener ese pensamiento positivo en tu vida y de decir, ok, hoy salgo con mi familia o con mis amigos, hoy me voy a divertir, hoy es mi día. claro, claro, por supuesto. Vale, Mónico, yo tengo la última pregunta. Yo digo la última pregunta porque yo sé que trabajas hoy. Pero Sí. entro a trabajar hasta la 1 de la tarde, no hay problema, Ah, tenemos claro, tiempo, claro. no, Ok, no te apresures, todo bien. ok. Quería decirte algo. Yo quería preparar una serie de videos cortos sobre las cosas que vale la pena evitar en México, por ejemplo. Muy bien. Y sí, yo pregunté a ChatGPT, por supuesto, y yo recibí muchísimas respuestas muy raras, muy, Ok. sí, muy generales también. Sí, yo digo raras porque, por ejemplo, yo tengo algo como no seas impuntual. La puntualidad es apreciada en México, que no es la verdad, ¿no? Exacto. Eso. No. eh, bueno, tú puedes ser, yo he visto mucho esto en muchos videos de personas que son de extranjeros y que se van a vivir a México y te pueden decir,
ahorita llego. El ahorita llego es en 2 minutos, en 1 hora, en 2 horas. El ahorita significa no en ese momento. ¿Me Claro. entiendes? Ajá. Por ejemplo, tú puedes decir, ok, ahorita te veo. Para ti ahorita es ya. Para nosotros es media hora, en 1 hora, o por ejemplo, tu mamá te puede decir, lava los platos, y tú contestas, ahorita los lavo. Claro. Y el ahorita es después, ¿me entiendes? Mañana tal vez, ¿no? Sí, mañana tal vez, pero ser puntual, para mí ser puntual es, he aprendido que la puntualidad es lo mejor. Si yo te digo, por ejemplo, tú me dijiste a qué horas puedes, yo te dije a las 8. Si yo te dije a las 8 voy a estar ahí. Para mí la impuntualidad no me gusta, en verdad. Yo soy una persona que si me dicen a tal Ujú. hora es. Si se pasan 3, 5 minutos, seré payaso, pero ya no hago nada, porque la puntualidad para mí es serio. Claro, claro. Hay dos cosas, puedo decirte, hay dos cosas que me encantan y quería preguntarte si es verdad. Por ejemplo, me encanta eso, no te preocupes si te llaman güero o güera en México. Es Claro, muy lindo no, porque aunque güero significa generalmente una persona con cabello rubio, ¿no? Y eso, así yo es. puedo ser güera Sí, sí, tú puedes ser güera, en por tu México. color de piel también, por tu tono de Ah, piel, de tu piel. tono de piel porque eres blanca, Ok, pero no importa que tengas tu pelo oscuro, pero tu color de piel es blanco, te pueden decir güera, ok. sin importar que tengas tu pelo negro, pero en realidad sí, güera es una persona con pelo rubio y blanca. Pero en México, nosotros somos muy dicharacheros, somos muy alegres. Por ejemplo, no lo haces con tono de burla, pero lo haces con un tono de agradar, ¿verdad? Y en el Ujú. mercado se da mucho esto. Por ejemplo, estás vendiendo y tú dices, pásele güero, pásele güera. ¿Qué le damos, güera? ¿Qué le damos, güero? Y si es una persona morena como yo, pues te ríes, ¿verdad? Porque dices, ¿por qué le dices güero si está más negro que nada, ¿no? Entonces es muy, tú sabes, es la cultura mexicana. Claro, claro que sí. Y otra cosa interesante para mí, no te quejes del picante. La comida mexicana puede ser picante y es mejor no quejarse del nivel de picante. ¿Eso es verdad? Siempre. Es verdad, es verdad, comemos demasiado picante. Yo estoy orgulloso de eso. Yo Sí. como picante, yo preparo aquí mi salsa picante. Muchas veces comparto con mis amigos en el trabajo y me dicen, oh no, esto está muy picoso. Digo, bueno, es lo que yo como, lo siento, no puedo hacerlo menos picante. A Ujú. veces hago menos picante para ellos, ¿verdad? Pero para mí tiene que Claro, tener claro. bastante picante. Pero en México, si tú vas a una taquería, que son puestos que están en las calles o Ujú. en un local adentro, en las taquerías afuera, en las calles, tú vas siempre, pides tus 3, 4 tacos, tu orden de tacos y tienes que tener salsa. Si no tienes salsa, tus tacos no saben a nada. Tienen que Ajá. tener salsa. Entonces, hay salsa picante, medio y no tan picante, pero en general es muy picante. Ya sabes que siempre la roja va a ser más picante. Hay Ujú. gente que usa de las dos, le pone de las dos. Perdón, se me olvidó la palabra. Ah, no es que sea payaso, no es que sea payaso. Eh, No te preocupes, podemos cortarlo. no, está bien, no pasa nada. Para mí está mejor. Te digo porque uno suena natural, uno es natural. Sí, Cuando haces tu video es mejor sí. que sea natural. Sí, a mí me gusta también. Yo por ejemplo, yo sé que yo puedo hablar con los errores, pero es mi manera de hablar, porque para mí, por ejemplo, es tan importante comunicarme y hablar contigo, por ejemplo, eh, que prefiero hablar sin estrés y sin pensar solamente sobre errores. Y eso es manera, de manera natural hablar también, ¿no?
Pero me alegro, en verdad, quiero felicitarte porque hablas bien español, siendo Muchas de gracias. Polonia, y no sé si algún día has estado en algún país de habla hispana, pero hablas español muy bien, te puedes comunicar. Eh, Sí. Eres bienvenida a México el día que tú quieras. Muchas Nosotros, gracias. Quería mucho. Sabes, yo no conozco la América Latina, conozco España, pero me encantan todos, casi todos los países, pero pienso que el México es siempre en el primer lugar para, para visitar. te vas a enamorar de México porque nosotros tenemos un dicho que dice, mi casa es tu casa, Ah, tú sabes. O sea, y el mexicano siempre va a estar atento ahí, siempre va a estar ahí, nunca te va a dejar sola. Si tú mm, necesitas algo, va a estar ahí el mexicano para ti, no importa de dónde seas, de qué color seas, no importa sí. eso. Siempre Para el tienes mexicano es, amigos, ¿no? sí, sí, Siempre tienes. sí, y he visto muchos videos de gente europea, americana, sudamericana, que se va a vivir a México porque le encanta. Sí, es verdad. La característica de los mexicanos es increíble y eso me mola mucho también. Y por eso me mola mucho hablar con los mexicanos siempre, siempre. Sí, nosotros no tenemos esa palabra, me mola, no la tenemos. No, me mola mucho, No, claro, me eso gusta es mucho. más ¿Pero de tienes españoles. otra o solamente dices me gusta mucho, me Me encanta? No, gusta, me gusta por ser, o sea, está chido hablar con ustedes los mexicanos. Chido, lo utilizamos mucho en diferentes. chulo, o chulo, está chulo, chulo Chulo, también, ¿no? chulo no, no tanto, pero chulo es bonito, ¿verdad? Pero no. Oh, qué chulo hablar contigo. No, no, la expresión no oh, qué chido hablar contigo. Ah, qué chingón hablar contigo. Chingón Eso se puede significa, escuchar sí, en las sí, películas, por ejemplo, sí, muy a menudo. sí, chingón, todo eso, pero así como, qué chulo hablar contigo. Es como que, tú sabes, Claro, no muy común. sí, claro. Pero ¿Y eso es la leche, por ejemplo? ¿Lo utilizas o no? Eso la es la... leche, nosotros no utilizamos así No. esa expresión, eres Ah, la leche, no, es como decir, eres chingón, eres buenísimo en esto, eso es la claro, leche, pero yo creo claro. que más los españoles. Sí. Eh, Tenemos otro tipo de expresiones. Claro. Y En por eso realidad, me encanta español tanto, ¿sabes? Que se puede utilizar y muchos acentos también y las palabras diferentes. Y por eso estoy tan feliz que en nuestra comunidad, en Spanish My Passion, nosotros tenemos en nuestro equipo las personas que wow, vienen de países diferentes, de México, de Argentina, de España también, porque para mí hablar español significa hablar con cada persona que viene de país donde se utiliza español. Y es wow. sí, es tan interesante, ¿no? Sí, demasiado. Te agradezco en verdad que por eso, porque no es fácil llegar a otro país y no Sí, conocer a nadie de repente y de repente te encuentras con alguna persona y dices, wow. Y te da esa confianza de decir, ok, puedo sí, hacer esto en este país, sí, quiero hacer esto en este país, quiero sí, mi puedo vida hacer hablar. en este país. Me alegra mucho, en verdad me alegra mucho. Hubiera querido responderte con palabras más mexicanas, pero a veces con el tiempo uno se va como que no es que sea uno payaso, pero a veces se van como que yo hablaba de diferente manera. Era más grosero antes al llegar a este país. Utilizaba muchas palabras como güey, eh, no mames, todo eso. Eso lo puedes poner, no pasa nada. Para un mexicano es normal. Sí, me Eh, encanta, me o encanta. decir, chingue su madre, hagámoslo. Eh, es, no ofendes a nadie, ¿me entiendes? Claro. Hablaba más así, ahora hablo un poco más, tú sabes. Eh, pero no por eso a mí se me olvida el español, al contrario, yo hablo español Mm, diario en mi vida. Es claro. mi pasión hablar español. Soy mexicano de corazón, mis padres son de Oaxaca, orgulloso de eso, orgulloso de ser mexicano. Soy feliz aquí. Te Tampoco no puedo entiendo. decir
que este país no me ha dado nada, todo lo contrario, este país me ha dado Entiendo. mucho. Te entiendo, Mónico. Yo no soy mexicana, pero me encanta español también. Es mi pasión enorme. Pero te voy a decir una Lo frase que tenemos necesito. los Sí. mexicanos Mm. que creó Chabela Vargas. Chabela Vargas era una persona de Costa Rica, si mal no recuerdo, y algún día le preguntaron a ella que si era mexicana, que no era mexicana más bien, y ellos sabían que no era mexicana y ella les contestó, los mexicanos nos nacemos donde nos da nuestra rechingada madre, gana. So, tú puedes ser mexicana habiendo nacido en otro país, no pasa De nada. corazón, solamente de corazón. Me encanta. Mónico, muchas gracias por nuestra charla. Yo Mi pienso placer. que sí, yo pienso que tenemos tantos asuntos de hablar que absolutamente quería hacer otra charla contigo y me puedes decir más sobre México también y Cuando quieras y muchos, perdona muchos asuntos. cuando quieras estoy dispuesto y perdona mi apariencia, creo que debía No, haberme no está bien. peinado y todo Mm. eso. Muchas gracias, Mónica, por todo, por toda tu energía, por tus historias maravillas. Muchas gracias. Hasta Al prontito. contrario, es un honor para mí. Te deseo lo mejor con este documental que tú piensas hacer. Muchas gracias. Te agradezco por haber pensado en mí, en verdad. Yo estoy muy emocionado. Le dije a una de mis grandes amigas, ahorita mismo me van a hacer una entrevista, así que Claro, te y hablo más al la rato. única, estoy segura que no la única. Muchas gracias. Que tengas un día maravilloso, Mónica. Hasta prontito. Chao, Que Dios chao. te bendiga. Chao, Chao, chao. chao, chao. Bye, Mónica.